Mi familia parecía perfecta hasta que encontré una caja de zapatos con fotos secretas de mi padre y descubrí la mayor mentira de mi vida. Bienvenidos a una nueva entrega en Diarios de Reddit. Antes de adentrarnos en esta conmovedora e impactante historia sobre las apariencias, la lealtad familiar y los secretos dolorosos que se esconden detrás de las puertas cerradas, los invitamos a suscribirse al canal, dejar su me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras publicaciones diarias. Sus comentarios son fundamentales para nosotros, así que al finalizar el relato nos encantaría conocer qué habrían hecho ustedes si hubieran estado en el lugar de la protagonista. A menudo crecemos con la convicción absoluta de que nuestro hogar es el refugio más seguro del mundo, una fortaleza inexpugnable donde la verdad y el afecto sincero reinan por encima de cualquier adversidad. Para un hijo en crecimiento, la relación de sus padres representa el primer modelo de amor, la estructura sobre la cual se construye la confianza en el futuro y la certeza de que el afecto genuino es capaz de sostenerlo todo frente a cualquier tormenta que la vida depare. Nos acostumbramos a mirar a nuestros progenitores como seres invulnerables, sabios y profundamente unidos, capaces de mantener la armonía cotidiana a fuerza de respeto mutuo, complicidad genuina y cariño transparente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando descubres que cada sonrisa compartida en el desayuno, cada gesto afectuoso frente a los amigos, cada tradición familiar de los domingos y cada abrazo caluroso no eran más que parte de una compleja representación teatral cuidadosamente ensayada durante años? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que tu infancia completa no transcurrió en un hogar cálido y sincero, sino sobre el escenario de una obra dramática perfectamente coreografiada para mantener una ilusión impecable ante tus ojos y ante la sociedad? Esta es la historia de cómo una vida llena de momentos aparentemente idílicos, fotos perfectas en redes sociales y rutinas familiares ejemplares se desmoronó en una sola tarde tras el hallazgo fortuito de una misteriosa caja de zapatos guardada en el lugar menos pensado. Una mirada detrás de escena que reveló una verdad estructurada, fría y metódica. A veces, el sacrificio desmedido por mantener una fachada perfecta termina convirtiéndose en el engaño más destructivo y doloroso de todos. Durante 16 años de mi vida, estuve absolutamente convencida de que mis padres poseían el matrimonio ideal, la clase de unión madura y armoniosa que se toma como ejemplo indiscutible en las reuniones familiares y que despierta la admiración silenciosa de los amigos más cercanos. En nuestra casa se respiraba una atmósfera de estabilidad inquebrantable que cualquiera envidiaría a simple vista. Todas las mañanas, sin una sola falta, la rutina se repetía con la precisión de un reloj suizo. Antes de salir a sus respectivos trabajos, mi padre, Roberto, se acercaba a la cocina, le servía una taza de café recién preparado a mi madre, Elena, y le daba un beso afectuoso en la mejilla mientras le deseaba que tuviera una jornada excelente. Ella le devolvía la sonrisa con una mirada cálida, conversando sobre las tareas del día con una soltura que contagiaba tranquilidad a cualquiera que nos visitara. En nuestro vecindario y en el entorno social donde nos movíamos, la imagen de mi familia era verdaderamente impecable y respetada por todos. Éramos los primeros en llegar a los servicios dominicales en la iglesia local, siempre sentados juntos en el mismo banco de madera cerca del altar, compartiendo la libreta de cantos comunitarios y tomándonos de las manos durante las oraciones de la mañana. Los fines de semana, nuestro amplio jardín trasero se convertía con frecuencia en el punto de encuentro predilecto para las mejores parrilladas de la cuadra. Mi padre se encargaba de la parrilla con su clásico delantal de chef, haciendo chistes amables con los vecinos y sirviendo los mejores cortes de carne, mientras mi madre preparaba las ensaladas, organizaba la vajilla de cristal y atendía a los invitados entre risas espontáneas y anécdotas compartidas de sus años de juventud. En el plano digital, la historia era todavía más idílica y deslumbrante. Cada fecha significativa en el calendario, ya fuera un cumpleaños, el día de San Valentín o su tradicional aniversario de bodas, venía acompañada de elaboradas y detalladas publicaciones en sus perfiles de redes sociales. Subían fotografías sonrientes abrazados frente al mar en sus vacaciones de verano, en cenas románticas de restaurantes internacionales o en escapadas de fin de semana por los pueblos cercanos, acompañadas de mensajes cargados de emotividad que incluían etiquetas entrañables como por siempre nosotros y todavía locamente enamorados. Para mis amigas del colegio, mis padres eran la prueba viviente de que el amor verdadero de cuento de hadas existía y podía perdurar intacto a través de las décadas. Yo me sentía profundamente afortunada de haber nacido en un hogar libre de las discusiones estridentes, los portazos en la noche y las tensiones emocionales que veía a diario en las familias de muchas de mis compañeras de clase. Sin embargo, a medida que fui cruzando la frontera de la adolescencia y mi capacidad de observación se volvió más aguda y analítica, empecé a percibir pequeñas anomalías en la dinámica diaria de la casa, detalles sutiles que en su momento me parecieron excentricidades inofensivas de la vida adulta. La primera de ellas era la extraña costumbre de mi madre de tomarse, cada 2 o 3 meses, lo que ella denominaba con total naturalidad fines de semana de salud mental. Anunciaba con varios días de anticipación que necesitaba desconectarse del estrés laboral y de las exigencias cotidianas, y se marchaba completamente sola a la pequeña cabaña que mi tía poseía en una zona rural a un par de horas de la ciudad. Lo que me resultaba verdaderamente curioso no era su viaje en sí, sino la reacción de mi padre ante su partida.
Lejos de mostrarse solo, aburrido, nostálgico o triste durante esos días de ausencia, Roberto actuaba con una serenidad casi matemática y metódica. Cuando le preguntaba por qué no acompañaba a mamá para disfrutar de un fin de semana en pareja rodeados de naturaleza y aire fresco, se limitaba a sonreír con tranquilidad paternal y a decirme: tu madre trabaja demasiado duro durante la semana, mi amor. Todos los seres humanos necesitamos un poco de espacio personal para recargar las pilas y volver con la mente despejada. Es muy saludable para la convivencia de un matrimonio que cada uno tenga sus propios momentos de descanso e independencia personal. Acepté esa explicación sin cuestionarla jamás en lo más mínimo, maravillada por la supuesta madurez, la confianza ciega y la comprensión absoluta que existía en el matrimonio de mis padres. Además, todo parecía encajar con la imagen de libertad y respeto mutuo que promovían. Nunca vi una escena de celos, nunca escuché un reclamo por una llamada no contestada ni presencié una sola cara larga en la mesa del comedor. Para una adolescente de 16 años, aquella madurez emocional era la meta dorada de cualquier relación humana. Crecí creyendo firmemente que el amor verdadero no requería de posesión ni de ataduras asfixiantes, sino de una libertad generosa que mis padres ejercían con naturalidad pasmosa. No obstante, debajo de esa superficie lisa y perfecta que me rodeaba, las grietas de una estructura completamente rota comenzaban a formarse en silencio, esperando únicamente el roce más insignificante para colapsar por completo y revelar la aterradora vacuidad sobre la que se sostenía nuestra vida cotidiana. Con el paso de los meses y los años, la rutina de los fines de semana de salud mental de mi madre se volvió algo completamente habitual y aceptado en el calendario de nuestra casa. Sin embargo, hubo un segundo elemento que comenzó a llamarme poderosamente la atención durante esas ausencias temporales, una conducta que se repetía con una rigurosidad casi maniática. Cada vez que mi madre cargaba su maleta el viernes por la tarde y emprendía el viaje hacia la cabaña, mi padre se enfrascaba en una jornada de limpieza profunda de toda la propiedad que superaba con creces el mantenimiento doméstico ordinario de cualquier hogar familiar. No se trataba de una limpieza superficial como pasar la aspiradora por la alfombra de la sala, sacar la basura acumulada en los botes o lavar los platos en el fregadero. Lo de mi padre era una tarea exhaustiva, titánica y casi obsesiva, que le tomaba prácticamente todo el fin de semana sin concederse un solo minuto de descanso. Lo observaba limpiar detalladamente cada una de las persianas de las ventanas del piso superior, tallar con un cepillo de dientes viejas las juntas de los azulejos del baño y de la cocina para eliminar cualquier mancha imperceptible, sacar todos los sacos y abrigos del closet principal para reorganizarlos por tonalidades exactas de color, y revisar minuciosamente los cajones del escritorio para deshacerse de cualquier papel, billete de transporte, folleto o recibo traspapelado. Incluso cambiaba la lencería completa de la cama matrimonial, lavando las sábanas con edredones de fragancias sumamente intensas y especiales, pasando la aspiradora debajo del colchón, desinfectando los marcos de madera y lavando las cortinas de tela gruesa del dormitorio principal. En aquel entonces, en mi absoluta e ingenua ignorancia de adolescente de 16 años, interpreté esa conducta meticulosa como un gesto de amor desinteresado y consideración extrema hacia su esposa. Pensaba para mis adentros con profunda admiración filial: papá quiere que cuando mamá regrese de su viaje de descanso, encuentre la casa impecable y resplandeciente para que no tenga que mover un solo dedo y pueda conservar su tranquilidad durante toda la semana laboral. Me sentía profundamente orgullosa de tener un padre tan atento, detallista y enfocado en el bienestar de la familia. El patrón se repitió puntualmente durante meses y meses sin alterar una sola coma del guión. Mi madre se marchaba un viernes por la tarde con su bolso al hombro, mi padre pasaba todo el sábado transformando la casa en una muestra perfecta de catálogo inmobiliario de lujo, y el domingo por la tarde, cuando ella cruzaba la puerta de entrada luciendo fresca, sonriente y renovada, él la recibía en el recibidor con un abrazo cálido, le preguntaba con verdadero interés cómo le había ido en su estadía y le ayudaba a subir la maleta hasta el dormitorio principal. Todo encajaba a la perfección en la hermosa narrativa del hogar modélico y feliz. Sin embargo, el destino suele valerse de los imprevistos más insignificantes, absurdos y cotidianos para derribar las estructuras más complejas y elaboradas. Un viernes de otoño, mi madre cargó su pequeño bolso en el maletero del auto y partió hacia la cabaña como de costumbre, despidiéndose de nosotros con una mano desde la ventanilla. Yo tenía planeado pasar todo ese fin de semana concentrada en mis tareas escolares y lecturas pendientes, pero había olvidado por completo un proyecto monumental e indivisible de la materia de historia que debía entregar obligatoriamente a primera hora del lunes siguiente para no perder la materia. Se trataba de una maqueta tridimensional sobre una civilización antigua que requería el uso urgente de herramientas de manualidades y pegamentos especiales que no tenía a la mano en el escritorio de mi habitación. Recuerdo haberme sentado en el suelo de mi habitación rodeada de cartulinas de colores, pinceles, pinturas acrílicas y recortes de libros viejos, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí al darme cuenta de que las piezas de madera que debía ensamblar no se sostenían con pegamento líquido escolar. Si no lograba terminar la estructura esa misma tarde, no tendría tiempo suficiente para que la pintura se secara antes de la presentación de lunes. Necesitaba encontrar una solución inmediata dentro de la casa.
Mi padre estaba ocupado en el exterior, trabajando en el jardín con la cortadora de césped y escuchando música con audífonos, por lo que decidí resolver el problema por mi cuenta sin interrumpir sus labores. Fue ese pequeño olvido académico, esa urgencia escolar completamente trivial, el catalizador que cambiaría la percepción de mi vida para siempre. El sábado por la tarde, mientras trabajaba sentada en el suelo de mi habitación rodeada de materiales escolares, me di cuenta de que necesitaba con desesperación una pistola de silicona caliente para fijar los muros de la maqueta de historia. Recordé vagamente haber visto una herramienta similar guardada tiempo atrás en el depósito del piso de abajo, un pequeño armario ubicado justo debajo de la escalera principal donde mi familia almacenaba desde herramientas de carpintería, cajas de pintura vieja y tubos de PVC hasta las cajas pesadas con las decoraciones navideñas, luces de colores y los adornos de las fiestas patrias. Bajé las escaleras de madera en absoluto silencio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Mi padre se encontraba en el patio trasero concentrado en el lavado de los grandes ventanales de la casa con una manguera, un cepillo de cerdas duras y una cubeta de jabón. Abrí la puerta de madera del depósito, encendí la luz amarilla del foco desnudo del techo y me adentré en el espacio reducido y polvoriento, esquivando cajas de cartón, electrodomésticos en desuso y maletas viejas acumuladas con el paso de los años. Comencé a hurgar detrás de las estructuras metálicas que contenían el árbol de Navidad sintético y las guirnaldas plateadas, moviendo objetos con sumo cuidado para no desordenar el lugar. Al intentar mover una caja pesada de adornos festivos para revisar el estante inferior donde solían guardarse las herramientas domésticas, mi brazo enganchó por accidente la esquina de una vieja caja de zapatos de color azul oscuro que descansaba de forma inestable sobre un anaquel superior de madera. La caja se deslizó violentamente hacia adelante y cayó al suelo de tablas con un golpe seco, desprendiéndose la tapa de cartón en el impacto y desparramando su contenido por doquier. El contenido de la caja de zapatos se esparció por el piso. Al agacharme para recoger los papeles y evitar que se dañaran, me quedé completamente paralizada en el sitio, con la respiración cortada en la garganta. No se trataba de documentos fiscales antiguos, manuales de electrodomésticos, facturas de servicios ni de fotos de mi primera infancia. Lo que había regado en el suelo eran decenas y decenas de fotografías impresas en papel fotográfico tradicional de alta calidad, junto con pequeños boletos de compras, tickets de restaurantes y comprobantes de pago detallados. Con el corazón empezando a latir con una fuerza inusitada y dolorosa en mi pecho y la boca completamente seca, tomé el primer montón de fotos con dedos temblorosos. Todas eran fotografías de mi padre, pero no eran retratos familiares ni capturas de sus viajes corporativos de trabajo. Eran imágenes espontáneas, íntimas, románticas y profundamente cariñosas con una mujer a la que jamás en mi vida había visto. La mujer tenía el cabello castaño claro, unos ojos expresivos, una sonrisa amplia y lucía una familiaridad absoluta y cotidiana con él en cada toma. Había selfies tomadas en la mesa de restaurantes elegantes donde aparecían tomados de la mano sobre el mantel blanco. Fotos en playas de arena blanca donde ella llevaba puesta la chaqueta de cuero favorita de mi padre para cubrirse del viento marino. Capturas de ellos dos riéndose a carcajadas frente a monumentos turísticos de ciudades lejanas, abrazados de una manera que denotaba una complicidad profunda, apasionada y afectuosa. Junto a las imágenes, diseminados por el suelo de madera, encontré varios comprobantes de registro de hoteles de lujo y facturas de hospedaje en ciudades y destinos turísticos a los que jamás habíamos viajado como familia. Mis manos comenzaron a temblar de forma descontrolada mientras la mente intentaba asimilar el verdadero y aterrador significado de lo que estaba viendo. Volteé varias de las fotografías para revisar el reverso. Escritas con el trazo firme de la letra de mi padre en bolígrafo azul, figuraban las fechas exactas de las tomas. Las más recientes tenían apenas unas pocas semanas de antigüedad, mientras que las más viejas se remontaban a 3 años atrás. 3 años enteros de imágenes secretas, viajes ocultos, cenas románticas, risas compartidas y una vida paralela guardada celosamente en una vieja caja de zapatos de cartón. En ese instante, la pequeña habitación del depósito pareció encogerse a mi alrededor. El aire se volvió pesado, espeso y difícil de respirar. Cada fotografía que pasaba por mis manos era como un golpe directo al estómago, una grieta irreparable en el altar de perfección donde había colocado a mi familia durante toda mi vida. No podía apartar la mirada de los rostros sonrientes en las imágenes, de la naturalidad con la que mi padre abrazaba a esa mujer, de la forma en que ella apoyaba su cabeza sobre su hombro. Era la misma calidez, el mismo afecto y la misma devoción que él demostraba cada mañana en nuestra cocina al servir el café, pero trasladado a una vida paralela completamente ajena a la nuestra. La sensación de vértigo y desprotección fue tan abrumadora que tuve que apoyarme contra la pared del armario para no caer de rodillas sobre el suelo polvoriento. El choque emocional que experimenté en el interior de ese depósito fue tan abrumador que me quedé sentada en el suelo de madera durante varios minutos, completamente inmóvil, mirando fijamente el rostro de esa mujer desconocida al lado de mi padre. La imagen perfecta de la familia idílica, sostenida pacientemente durante toda mi vida, comenzó a agrietarse a una velocidad aterradora.
Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma grotesca y macabra en mi cabeza. La limpieza profunda de la casa, la insistencia en lavar las sábanas del dormitorio principal, el escrutinio de cada rincón de los muebles. No se trataba de consideración ni de amor abnegado hacia mi madre, sino de la necesidad obsesiva de borrar todo rastro biológico, cualquier hebra de cabello o perfume de la otra mujer que había estado ocupando nuestra propia casa durante los fines de semana en que mi madre se ausentaba hacia la cabaña. Escuché los pasos de mi padre acercándose por el pasillo exterior desde el jardín, silbando una melodía alegre. Un pánico instintivo y visceral se apoderó de mí. Rápidamente, con los dedos temblorosos y la visión borrosa por las lágrimas contenidas, junté todas las fotografías, las facturas de hotel, las notas manuscritas y los boletos dispersos en el suelo, los metí dentro de la caja de zapatos azul, le puse la tapa de cartón y la escondí debajo de mi amplia chaqueta de lana. Salí del depósito a toda prisa, cerré la puerta de madera con cuidado y subí las escaleras corriendo hasta refugiarme en mi dormitorio, cerrando la puerta con seguro. Me sentí caer sobre el borde de mi cama, con la caja de zapatos pesando como una losa de plomo sobre mis piernas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin emitir un solo sonido para no ser descubierta en la planta baja. Sentía una mezcla indescifrable de ira quemante, decepción profunda, tristeza infinita y una confusión sofocante que me oprimía el pecho. ¿Mi madre sabía algo de esto? ¿Era víctima de un engaño vil, metódico y sistemático por parte del hombre que le prometía amor eterno en las redes sociales? ¿Cómo podía mi padre mirarme a los ojos todas las mañanas, servir el café con una sonrisa transparente y actuar como el esposo abnegado mientras guardaba semejante secreto a pocos metros de nuestro comedor? No dije una sola palabra durante el resto del fin de semana. Me encerré en un silencio infranqueable que mi padre atribuyó al cansancio por la entrega de mi proyecto escolar. Cuando bajé a cenar el sábado por la noche, mi padre actuó con la misma cordialidad, soltura y amabilidad de siempre. Me preguntó por el avance de la maqueta de historia, me sirvió un vaso de jugo de naranja recién exprimido y conversó animadamente sobre sus planes de jardinería para el domingo por la mañana. Ver su tranquilidad absoluta, su capacidad aterradora para fingir una normalidad impecable mientras yo llevaba en el alma el peso devastador de su secreto, me provocó un nudo permanente y doloroso en el estómago. Apenas pude probar un par de bocados de la comida, excusándome diciendo que me sentía algo indispuesta. El domingo por la tarde, alrededor de las 6, el auto de mi madre se estacionó finalmente en la entrada de la casa. Observé desde la cortina de la ventana de mi habitación como mi padre salía a recibirla al patio con la misma sonrisa ensayada de siempre. Vi el beso en la mejilla, escuché las preguntas amables sobre su estadía en la cabaña y presencié cómo él le tomaba el bolso con delicadeza para llevarlo hasta la planta alta. El espectáculo continuaba su marcha perfecta sin que ninguno de los dos intuyera que la función estaba a punto de llegar a su fin definitivo. Durante esas horas de espera, el ambiente dentro de la casa se volvió sofocante para mí. Cada risa compartida en la planta baja, cada tintineo de los cubiertos durante la merienda y cada comentario trivial sobre el clima me sonaban a una burla cruel. Me miraba al espejo del baño y no podía reconocer la expresión de mi propio rostro, me sentía como una intrusa en mi propia historia, la única espectadora que había logrado colarse tras bambalinas y descubrir los hilos rotos que sostenían a los títeres. La duda sobre qué hacer me paralizaba, si hablaba, destruía a mi familia. Si callaba, me convertía en cómplice de una mentira monstruosa que me consumía por dentro. Sabía que no podía mantener ese secreto guardado en mi pecho sin volverme loca, pero también entendía que el momento de revelar la verdad cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Aguardé en la oscuridad de mi habitación durante largas horas, esperando con el corazón acelerado el momento exacto en que la casa quedara en absoluto silencio. La tensión dentro de mí era simplemente insostenible. Sentía que si guardaba la caja de zapatos por más tiempo dentro de mi closet, la mentira terminaría por destruirme a mí también desde adentro. No quería confrontarlos verbalmente en ese instante, no tenía las fuerzas emocionales para iniciar un interrogatorio doloroso ni para soportar sus excusas improvisadas, pero estaba decidida a que la mascarada no continuara un solo día más bajo nuestro techo. Alrededor de las 11 de la noche, las luces de la sala principal y de la cocina se apagaron una a una. Escuché los pasos cansados de mis padres subiendo por las escaleras de madera y dirigiéndose a su dormitorio principal al final del pasillo. Esperé unos 40 minutos adicionales, hasta que los murmullos de la casa cesaron por completo y solo se escuchaba el leve zumbido del motor del aire acondicionado en el pasillo. Tomé la caja de zapatos azul con ambas manos, apretándola contra mi pecho, salí de mi habitación descalza para no hacer el menor ruido sobre la duela y caminé lentamente por el pasillo sumergido en la penumbra. La puerta del dormitorio de mis padres estaba entreabierta a apenas unos centímetros, dejando escapar un hilo de luz cálida. Asomé la vista con cautela y el corazón latiéndome en la garganta. Mi madre estaba sentada en el borde de la cama aplicando crema humectante sobre sus manos, mientras mi padre se encontraba frente al tocador de madera quitándose el reloj de pulsera. Sin emitir una sola palabra, sin soltar un solo suspiro, empujé suavemente la puerta con el pie.
Entré en la habitación e inmediatamente dejé la caja de zapatos descubierta sobre el lado de la cama donde dormía mi madre, justo a unos centímetros de sus manos. Mis padres se me quedaron mirando con profunda extrañeza y sorpresa por la interrupción intempestiva a esa hora de la noche. Yo no los miré a los ojos, di media vuelta en silencio, salí del dormitorio a paso firme, me encerré en mi cuarto y me metí debajo de las cobijas, temblando de pies a cabeza. Pasó aproximadamente una hora de un silencio sepulcral, espeso y aterrador en toda la casa, un silencio tan denso que la espera se volvió una tortura psicológica insoportable. Y entonces, de repente, la bomba estalló con una violencia inaudita. Por primera vez en mis 16 años de vida, escuché a mis padres discutir. Y no se trataba de una diferencia de opiniones en tono bajo o de un intercambio amargo de palabras adultas. Era un estallido descontrolado, una marea de gritos a todo pulmón que retumbaba en las paredes de la casa como un terremoto devastador. La estructura de paz perfecta que habían construido durante años saltó por los aires en cuestión de segundos. Los sollozos de mi madre eran desgarradores, un llanto tan profundo, visceral y lleno de dolor que por momentos apenas le permitía articular palabra alguna. Podía escuchar sus reclamos ahogados, el sonido sordo de objetos de cristal al caer contra el suelo y romperse, y la voz de mi padre repitiendo una y otra vez en un tono desesperado, suplicante y ronco: «Elena, por favor, déjame explicarte. Déjame explicarte cómo pasaron las cosas». Me coloqué los audífonos en los oídos, puse la música a todo volumen para intentar bloquear la pesadilla que yo misma había desencadenado, pero la violencia verbal y el dolor que emanaban de la habitación de al lado atravesaban la madera de los tabiques. La discusión se prolongó durante horas horribles en medio de la madrugada, hasta que finalmente, cerca del amanecer, la casa volvió a quedar sumida en una calma pesada, fría y fantasmal. A la mañana siguiente, no pude pegar el ojo en toda la noche. Permanecí despierta en la oscuridad de mi cuarto, mirando fijamente el techo mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente con los tonos grises del alba. A las 7 en punto de la mañana, se escucharon unos golpes suaves, inseguros y vacilantes sobre la madera de mi puerta. «Hija, ¿estás despierta?», habló la voz de mi padre desde el pasillo, una voz que sonaba quebrada y envejecida. Giré la llave del seguro con manos frías y abrí la puerta. El hombre que estaba parado frente a mí no se parecía en nada al padre impecable, sonriente, elegante y seguro de sí mismo que me había servido el desayuno durante 16 años. Tenía los ojos intensamente rojos y henchidos, marcados por unas ojeras oscuras y profundas que delataban que no había dormido un solo segundo, el rostro lucía desencajado, la camisa arrugada y sin abotonar del todo, y las manos le temblaban levemente al costado del cuerpo. No hubo negaciones. Tampoco hubo un reclamo de su parte por haber andado registrando cosas privadas en el depósito de la casa o por haber dejado la caja en el dormitorio frente a mi madre. Mi padre me miró con una tristeza infinita y derrotada, dio un suspiro profundo que parecía llevarse el último aliento que le quedaba en los pulmones y se sentó torpemente en el borde de mi cama, apoyando los codos sobre las rodillas. «Tenemos que hablar, hija», dijo con un hilo de voz apenas audible, fijando la mirada en sus propias manos. «Te debo la verdad absoluta y completa sobre todo lo que has visto en esa caja de zapatos». Se pasó las manos por la cara con cansancio extremo, tomó aire enrarecido y comenzó a hablar con una honestidad desarmante, cruda y dolorosa que me congeló el corazón en el pecho. Me confesó que él y mi madre llevaban exactamente 4 años completamente separados como pareja sentimental. La relación afectiva entre ellos se había extinto por completo mucho tiempo atrás debido a diferencias irreconciliables, desgaste emocional acumulado y dinámicas de convivencia que no habían podido superar de ninguna manera por más terapia o intentos que hubieran realizado. «Pero, ¿por qué?», pregunté con la voz entrecortada por las lágrimas que volvían a asomar en mis ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Si ya no se amaban desde hace tanto tiempo, si ya no sentían nada el uno por el otro, ¿por qué seguían viviendo bajo el mismo techo? ¿Por qué actuaban todas las mañanas frente a mí como si todo estuviera bien? «Por ti», respondió mi padre levantando la vista y mirándome fijamente a los ojos con la mirada empañada. «Vivíamos juntos por ti, por los vecinos, por la gente de la iglesia que nos conocía de siempre, por la familia extendida. Pero principalmente por ti, mi amor. Tu madre y yo tomamos la decisión consciente de no arruinar la imagen que tenías de cómo debía ser un hogar feliz y unido. No queríamos que crecieras entre juzgados de divorcio, disputas de custodia compartida, peleas por la pensión alimenticia y la amargura de 2 casas separadas. Queríamos darte una infancia normal, perfecta y protegida a cualquier precio, sin importar el costo personal para nosotros». Me quedé escuchándolo en absoluto shock, procesando cada una de sus palabras mientras el mundo que yo conocía terminaba de desmoronarse trozo a trozo. La idea de que toda mi estabilidad emocional había sido construida sobre un sacrificio fingido, sobre una farsa prolongada durante 4 largos años por mi supuesto bienestar, me resultaba 1000 veces más dolorosa que la idea misma de un divorcio transparente.
No podía entender cómo dos personas adultas habían sido capaces de sostener semejante peso sin colapsar mucho antes, convirtiendo su propia vida en una mentira cotidiana. A medida que mi padre continuaba con su relato en la penumbra de mi habitación, la realidad comenzó a volverse cada vez más surrealista, fría y escalofriante. Las explicaciones que salían de su boca no hacían más que revelar la magnitud de la simulación en la que yo había vivido sumergida sin saberlo durante años. Le pregunté sobre todo lo que recordaba de nuestra vida cotidiana más reciente, las vacaciones familiares en la montaña, las cenas románticas de aniversario que compartían en restaurantes de la ciudad, las fotografías cotidianas donde se abrazaban en la sala para las fiestas y las cariñosas publicaciones en redes sociales que todos sus amigos comentaban con admiración y envidia. Mi padre sacó su teléfono móvil del bolsillo del pantalón, desbloqueó la pantalla con dedos torpes y me enseñó una aplicación de calendario digital que nunca antes le había visto utilizar en su rutina. Todo estaba estrictamente programado y calculado, hija, me explicó con una calma amarga y desprovista de cualquier orgullo. Teníamos un calendario compartido entre tu madre y yo en nuestros teléfonos, perfectamente coordinado y codificado por colores para que no hubiera el menor margen de error en la rutina social y familiar. Me mostró la pantalla iluminada del teléfono. La agenda digital estaba repleta de marcas de colores distribuidas estratégicamente a lo largo de los 12 meses del año. El color rojo, continuó explicando mientras deslizaba el pulgar por la pantalla, marcaba los días de apariciones públicas obligatorias, eventos de la iglesia dominical, reuniones del vecindario, parrilladas en nuestro jardín o cumpleaños de familiares donde debíamos asistir juntos y proyectar la imagen inquebrantable de la pareja unida y enamorada. El color azul señalaba los días en que debíamos hacer publicaciones en redes sociales para mantener activa la narrativa digital de nuestro matrimonio. El color verde marcaba las reuniones estrictamente familiares en casa. La revelación de semejante logística metódica me dejó completamente atónita y paralizada. Mi padre continuó desglosando cada uno de los secretos que habían sostenido la mentira. Me explicó que los llamados fines de semana de salud mental de mi madre no eran escapadas de descanso a la cabaña de mi tía, eran los días acordados en los que ella se marchaba para darle espacio libre a él, y era en esos fines de semana cuando la mujer de las fotografías, su pareja sentimental desde hacía 3 años, venía a quedarse a nuestra propia casa. La obsesiva limpieza profunda que mi padre realizaba antes del regreso de mi madre no era un acto de amabilidad conyugal, sino el procedimiento minucioso para borrar cualquier rastro biológico, aroma de perfume, huella o evidencia de que otra mujer había ocupado la cama matrimonial y los espacios de la casa. El café de cada mañana y el beso en la mejilla antes de salir a trabajar, proseguí con la voz temblorosa, sintiendo que me faltaba el aire, ¿eso también era falso? Era parte de la rutina ensayada que acordamos desde el principio, por si tú estabas mirando desde las escaleras, desde el pasillo o desde la cocina, asintió mi padre bajando la cabeza con la mirada perdida en el suelo. Necesitábamos que vieras esa calidez todos los días al despertar para que no abrieras espacio a ninguna duda en tu mente. ¿Y las publicaciones de aniversario? Nos tomábamos decenas de fotografías en una sola sesión de fotos programada a principios de año en distintos lugares, nos cambiábamos de ropa varias veces, y luego las íbamos publicando gradualmente en fechas estratégicas con leyendas redactadas con anticipación. Incluso la cena de aniversario de bodas del mes anterior, esa salida elegante donde subieron fotos brindando con copas de vino tinto y sonriendo a la cámara, había sido una producción montada minuciosamente. Salieron al restaurante, se tomaron las fotografías necesarias frente a los platos para subirlas a internet con las etiquetas habituales, conversaron de asuntos logísticos de la casa y de mis gastos escolares durante la cena y, al regresar al hogar, cada uno se retiró a dormir en habitaciones separadas en la planta alta, tal como lo venían haciendo desde hacía 4 largos años. La crudeza con la que mi padre desglosaba cada aspecto de mi infancia y adolescencia provocó en mi interior un choque de realidad devastador e irreparable. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana de mi cuarto, mirando hacia el jardín trasero donde tantas veces habíamos compartido momentos que yo consideraba sagrados e inolvidables. ¿Por qué no se divorciaron simplemente cuando todo terminó entre ustedes? Le pregunté con amargura contenida, girándome para encararlo directamente. ¿Por qué prefirieron construir esta mentira gigantesca y sofocante en lugar de hablarme con la verdad desde el primer momento? Un divorcio habría sido doloroso, sí, pero habría sido real. ¿Por qué someterse a ustedes mismos y ponerme a mí en el centro de este tormento fingido? Mi padre se levantó lentamente del borde de la cama, me miró con los ojos anegados en lágrimas y se acercó a mí un par de pasos sin intentar tocarme, respetando mi distancia. Porque queríamos que creyeras en el amor, dijo con un tono de súplica, culpa y desesperación en la voz. Queríamos que creyeras en la institución del matrimonio, en la familia como un lugar seguro, cálido y estable en el mundo. Pensamos que si podíamos aguantar la presión y mantener la fachada intacta hasta que te graduaras de la preparatoria y te fueras a la universidad, te habríamos entregado una infancia feliz, normal y totalmente libre de traumas emocionales. Creímos sinceramente, desde el fondo de nuestro corazón, que te estábamos haciendo un bien enorme al protegerte de nuestra propia ruptura.
Fue en ese preciso instante cuando me cayó el 20 por completo. Una revelación amarga, fría y aplastante recorrió cada fibra de mi ser. Comprendí con absoluta claridad que jamás había crecido en un hogar verdaderamente feliz. Había crecido dentro de una producción teatral de gran escala, un set de televisión cuidadosamente diseñado a mi medida donde cada sonrisa cotidiana había sido utilería de utilería, cada muestra de afecto un guión ensayado por 2 actores cansados y cada recuerdo entrañable de mi niñez una entrada en escena perfectamente coreografiada para mi beneficio. La buena intención que ellos invocaban como justificación no hacía más que profundizar el abismo de la traición y el vacío en mi pecho. La infancia que yo recordaba con tanto cariño, los cumpleaños, las fiestas navideñas y los viajes no eran más que una mentira pulida construida con fechas falsas, fotos programadas y calendarios de colores en un celular. La confianza en mis propios recuerdos se desintegró en cuestión de minutos. Ya no sabía qué momentos de mi vida habían sido espontáneos y sinceros y cuáles habían sido simplemente el resultado de un compromiso agendado fríamente en una aplicación digital. Mi madre salió de su habitación minutos después, caminando con pasos lentos y pesados por el pasillo. Al verla en el marco de la puerta de mi cuarto, su rostro reflejaba el mismo agotamiento devastador, la misma derrota y el mismo dolor que el de mi padre. Se acercó a mí con los brazos abiertos y me abrazó con fuerza entre sollozos incontenibles, pidiéndome perdón una y otra vez por el engaño prolongado. Pero el abrazo, aunque cargado de un dolor genuino y maternal, se sentía extraño, lejano y acartonado, como si la persona que me sostenía en ese momento fuera una desconocida con la que había compartido el mismo techo durante 16 años sin saber realmente quién era en su interior. El impacto de la revelación transformó por completo y de manera irreversible la dinámica de nuestras vidas en las semanas siguientes. La mentira, una vez expuesta a la luz del día, hizo absolutamente imposible que la simulación pudiera sostenerse un solo segundo más bajo aquel techo. Tras la tormenta de esa madrugada y las amargas conversaciones posteriores donde no quedaron secretos guardados, mis padres iniciaron formalmente los trámites legales de divorcio, poniendo fin de manera definitiva a la puesta en escena que había gobernado nuestra casa durante 4 años. Mi padre alquiló un departamento en el centro de la ciudad y se mudó apenas 2 semanas después de la confesión, llevándose sus pertenencias en cajas de cartón. La casa familiar, esa gigantesca y hermosa escenografía de parrilladas dominicales, jardines floridos y persianas impecables, fue puesta a la venta en el mercado inmobiliario poco tiempo después. Mi madre y yo nos trasladamos a un departamento más pequeño en un barrio tranquilo, comenzando un lento y complejo proceso de reconstrucción personal marcado por el silencio, la terapia familiar y la necesidad imperiosa de digerir el duelo de una ilusión perdida para siempre. Las publicaciones en redes sociales cesaron de inmediato y de forma drástica. Las preguntas inquisitivas de los vecinos, los amigos de la iglesia y los familiares no tardaron en llegar, profundamente sorprendidos y consternados por la repentina e inexplicable separación de la que consideraban la pareja perfecta y ejemplar de la comunidad. Ver a mis padres tener que dar explicaciones balbuceantes y admitir la cruda realidad ante su entorno social me demostró cuán pesada, sofocante y destructiva había sido la carga de mantener las apariencias durante tanto tiempo a costa de su propia autenticidad. Hoy, un par de años después de aquella tarde decisiva en que tiré la caja de zapatos azul en el depósito de abajo, sigo intentando procesar el impacto de esa profunda lección de vida. He aprendido a golpes de realidad que la felicidad genuina de una familia no se mide jamás por la pulcritud obsesiva de sus persianas, la calidez impostada de sus publicaciones digitales ni las rutinas amables servidas cada mañana en una taza de café. El afecto verdadero exige honestidad brutal, valentía y transparencia, aunque la verdad sea incómoda, dolorosa o implique romper en 1000 pedazos con las expectativas de los demás. A pesar del inmenso dolor que significó descubrir que mi infancia había sido una obra de teatro cuidadosamente coreografiada para mí, he logrado, con el tiempo y la distancia, perdonar sinceramente a mis padres. Comprendo que, dentro de sus enormes limitaciones humanas, sus miedos y sus profundos errores de juicio, intentaron protegerme de la única manera que supieron y pudieron concebir en su momento, aunque el método elegido haya sido trágicamente equivocado. Sin embargo, esa experiencia cambió para siempre mi forma de ver las relaciones y de vincularme con el mundo. Hoy valoro la autenticidad por encima de cualquier fachada impecable, y sé con certeza absoluta que es infinitamente mejor vivir en una realidad imperfecta, caótica y dolorosa que en la ilusión más hermosa y perfecta del mundo. Llegamos al final de esta conmovedora e intensa historia en Diarios de Reddit. ¿Qué opinan de la decisión que tomaron los padres de la protagonista al mantener la mentira durante tanto tiempo por el supuesto bien de su hija? ¿Consideran que el sacrificio de fingir un matrimonio perfecto por los hijos es justificable en alguna circunstancia o resulta siempre contraproducente y dañino? Nos interesa muchísimo conocer su punto de vista en la caja de comentarios. Si disfrutaron de este relato sobre las apariencias, la lealtad y la búsqueda de la verdad, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para acompañarnos en la próxima historia. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima.